Ahora sí, empezamos con el estudio del Evangelio mismo según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, como ya dijimos, fue escrito alrededor del año 70, consta de 16 capítulos con 690 versículos. El comienzo del Evangelio es lo que Marcos creía y que ese es el contenido mismo de su Evangelio. Ese es el inicio, el comienzo. Es el evangelio más cercano a Jesús y nos permite acercarnos más a la realidad de Jesús. La teoría más sólida respecto a Marcos es que fue escrito su evangelio el año 70 en Roma con la ayuda de Pedro, ya que Juan Marcos, el nombre completo del autor del evangelio es Juan Marcos, se sospecha que vivió con Jesús también, que estaba entre sus discípulos, pero era un niño, era muy joven. Y se fue con Pedro a vivir a Roma. Y de hecho, Pedro se convirtió en una especie de padre adoptivo de Juan Marcos. Esto lo podemos ver en varias citas. Esta relación de Pedro con Juan Marcos está en Primera de Pedro 5:13, perdón. Marcos también es citado en los Hechos de los Apóstoles en varios capítulos. Está en Colosenses, en Timoteo, en Filemón. Porque este mismo Juan Marcos no solamente estuvo con Pedro, sino que también fue, no discípulo, pero sí acompañó a Pablo y tuvo contacto con él. Pero lo importante es saber que Marcos escribió su evangelio quizás en base a los relatos vívidos que tenía de la presencia de Pedro como discípulo muy cercano a Jesús. Bueno, perdón. Empezamos. ¿Qué dice en el inicio? Hay, es, un, es un compendio de 4 frases, de 4 palabras. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Dice, Evangelio, Jesús, Cristo, Hijo de Dios. ¿Qué significan esas 4 palabras? Espero que estén viendo esto con sus Biblias en mano. ¿Qué significa esta introducción a su Evangelio? Tenemos el nombre de Evangelio, que ya hemos visto es es el buen mensaje o la buena noticia. Jesús es el nombre del Salvador. Cristo es el nombre del ungido, es el ungido con aceite, como se los ungía a los reyes en el Antiguo Testamento. E Hijo de Dios, bueno, Hijo de Dios es el nombre que tenía para presentarse ante nosotros, el Hijo de Dios. Ahora, estos 16 capítulos los vamos a dividir en 5 partes, que van a ser el capítulo 1 de los versículos 1 al 15, que es la presentación, que es lo que vamos a ver ahora. El capítulo 1, versículos 16 al 21, al 8:21, capítulo 1, 16, al capítulo 8:21, que es el ministerio de Galilea, ministerio en Galilea. Los capítulos 8:22 al 10:52, que es el viaje de Galilea a Jerusalén. El capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13:37, que vamos a tener el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y por último, el capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, 20,
el relato de la pasión. Y en este capítulo 16, a partir del versículo 21, está el epílogo que fue añadido casi unos 200 años después de Marcos. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que Jesús tiene intimidad con sus discípulos, ellos preguntan, Jesús responde y se forman los evangelios. ¿Cómo era Galilea? Donde empezó todo. Galilea es un valle, mientras que Jerusalén es un lugar montañoso. Y este evangelio fue escrito en Roma para los romanos, no para los judíos. Fue escrito para los romanos convertidos al cristianismo, para los que iban siguiendo a Jesús por la predicación de los apóstoles. Marcos en este inicio nos muestra qué es lo que va a dar a sus lectores. No habla ni del nacimiento de Jesús, ni de su juventud, ni de su resurrección. Solo habla Marcos desde el momento en que Jesús ya es mayor e inicia su misión hasta que muere. Ahora bien, lo primero que escribió Marcos fue el relato de la pasión, porque era lo más cercano y lo que estaba más en la mente de todos, fue lo más dramático que vivieron, el ver a Jesús, su maestro, crucificado. Eso les impactó muchísimo y por eso se considera que el Evangelio fue escrito primero con el relato de la pasión de Jesús. En Marcos no encontramos un relato de la pasión, de la resurrección, no hay. En el epílogo, sí, se dice que Jesús resucitó, pero Marcos termina su relato con la revelación del ángel a María Magdalena. El ángel le anuncia a María Magdalena la resurrección de Jesús. Pero todo lo que continúa, eso fue añadido, como les dije, unos 200 años, en el siglo II en realidad, pero fue aceptado por la Iglesia como canónico. Bien. Ahora, terminando de ver la primera parte, el título, el saludo, el título que Marcos pone de Evangelio, en fin, todo eso, vemos que Jesús es presentado como un personaje muy fuerte. Pero antes de mostrarlo así de fuerte, Marcos nos muestra a Jesús yendo donde Juan Bautista. Juan Bautista es el inicio de los 4 evangelios. Es decir, los 4 evangelios empiezan con la presencia de Juan Bautista, ¿no? Y Juan Bautista es presentado por Marcos como una figura de Elías. Su vestimenta, su comida, están modeladas en la figura de Elías. Y según Marcos, Juan Bautista no conocía a Jesús. También según Marcos, Juan Bautista está dedicado únicamente a la misión que recibió como inspiración divina para preparar el camino del Mesías que había de venir. Esa era la única misión de Juan según Marcos. Marcos también presenta a Juan como un hombre fuerte, sereno, un varón de mucha fuerza que reprendía no solo a sus discípulos, sino a todos. Vemos cómo hasta el principal fue a reprenderlo, a Herodes. Entonces se ve que realmente
se sentía con la fuerza del Señor para poder reprender. Y para poder reprender tenía que estar lleno del Espíritu de Dios. Ahora, Marcos también presenta a Jesús con un hombre sobrio, fuerte, pero bueno. Habla poco, pero lo que dice lo cumple. Y así cada uno de los evangelios nos muestran a un Jesús con los atributos que más gustaban a cada uno de los grupos a los que iban dirigidos sus mensajes. El Espíritu Santo es algo muy fuerte, muy preciado, es la sabiduría de Dios. Y Juan Bautista estaba lleno de ese Espíritu Santo, ¿no? Ahora, siguiendo con el relato, para Marcos, Jesús viene de Nazaret, no existe ningún Belén en Marcos. Mientras que para Mateo y Lucas, Jesús procede de Belén y hacen énfasis ambos en mostrar su descendencia de la rama de David. Por todo eso se considera que Marcos sea el evangelio más histórico respecto a Jesús. Ahora, Marcos también nos presenta una idea trinitaria. En ninguna parte del Nuevo Testamento, y en el Antiguo tampoco, obviamente, en ninguna parte se habla de la Trinidad como tal. La Trinidad explícitamente dicha, explícitamente mencionada, no existe en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de la Trinidad? Solamente la idea que fue desarrollada en los primeros siglos del cristianismo, en los concilios en los que estuvieron los primeros padres de la iglesia, y que eso ya veremos cuando lleguemos a Trinidad. Ahora, ¿por qué Jesús fue a Juan? Jesús fue a Juan primero porque Juan era muy conocido y movía a su sociedad. Y Jesús debió haber escuchado de él. Y segundo, porque Jesús buscaba su destino. Tenía él que cumplir como ser humano, porque Jesús es humano y divino. Pero en esa presencia de Jesús en la tierra, Jesús debería cumplir con todos con todas las normas, con todas las reglas que debía seguir el ser humano, el judío practicante. Entonces fue a Juan Bautista para recibir el bautismo. Bautismo, con M, significa hundir a alguien en agua, como limpieza. Bautismo, con M, es el sacramento, mientras que bautizo es el verbo, viene del acto de bautizar. En el bautismo Jesús descubre su vocación, ya que además de ser totalmente divino, fue también totalmente humano, como nosotros, y como nosotros fue descubriendo poco a poco su vocación. Eso en griego se llama metanoia, que quiere decir cambio de mente. Pero bueno, en el bautizo de Jesús vemos una teofanía. Teofanía es la manifestación de Dios. Dios se manifiesta en el bautismo de Jesús y derrama su espíritu sobre él. El espíritu no con forma de paloma, no es una palomita, pero raudo como una paloma, veloz como una paloma. Y Jesús es el hombre amado por Dios, porque es él mismo. Dios está completo en Jesús y con Jesús. En Marcos, si vemos,
Esta teofanía, esta revelación de Dios a Jesús, esta revelación es directamente hecha a Jesús. No es a toda la multitud, solamente es Jesús el que escucha la voz de Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es una declaración de amor de Dios a Jesús, del Padre al Hijo. Dios lo amaba más que a todo lo existente porque Él mismo estaba en Jesús. Mientras que Mateo y Lucas, esta revelación, esta teofanía, está dirigida a todos los asistentes, porque les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Vamos al versículo 1:12. En Marcos, Jesús hace todo rápidamente, actúa, habla, etc. El Espíritu empuja a Jesús al desierto, ese mismo Espíritu que había descendido sobre él el momento de su bautismo, es el que lo empuja a Jesús, no lo lleva, lo empuja a Jesús al desierto. Y lo empuja para que pueda tener ese su encuentro total, personal, íntimo con Dios. Su primera actuación no es pública. La primera actuación de Jesús es totalmente privada y es una lucha contra el mal en las tentaciones. Marcos no cuenta cuántas veces Jesús fue tentado, solo dice que fue tentado, mientras que Mateo y Lucas sí presentan 3 tentaciones. En Marcos Jesús no estaba débil, como en Mateo, sino más bien fuerte, y vence al mal en un instante. Esto tiene mucha similitud con el pasaje del Éxodo, el pueblo guiado por Moisés y luego por Josué, que es llevado al desierto por 40 años. Es tentado y peca. En las tentaciones de Jesús, Jesús es llevado al desierto, es tentado, pero no peca, vence. Jesús mismo debe tener ese desierto en el que es tentado por 40 días, pero vence. El desierto es la soledad, el desierto es la representación de esa soledad que todos sentimos en nosotros mismos muchas veces. Y es esa soledad en la que Dios nos da la fuerza, Dios se manifiesta, es la fuerza necesaria que recibimos de Dios para vencer y cambiar al mundo. Y eso es lo que tenía Jesús en esos sus 40 días en el desierto. Y es por esos desiertos que también nosotros pasamos. El número 40 ha significado en los diferentes relatos del Antiguo Testamento y también del Nuevo un tiempo de prueba, de purificación, de gracia. 40 años en el desierto, 40 días del diluvio, 40 días en el desierto. Y también el 3 que usan los sinópticos en las tentaciones tiene un significado especial porque significa siempre. Hace énfasis, repetición, es un número perfecto y en el caso de las tentaciones quiere decir siempre. Y Jesús fue tentado siempre. Vamos a ver a lo largo del relato cuántas veces Jesús fue tentado, no directamente por el enemigo, sino por el enemigo a través de las personas. Y Jesús siempre venció. Este es un desierto particular de Jesús que también se convierte en un desierto particular de nosotros. En este desierto Jesús está rodeado de 4 personajes: Dios, Satanás, animales y ángeles. En todo el Evangelio según San Marcos vamos a encontrar esta lucha de Jesús contra el mal, y es por eso que Marcos no muestra qué ocurrió durante la estancia de Jesús en el desierto. Esos 40 días representan todo el resto de la vida que le queda a Jesús, en que tendrá que luchar permanentemente contra el mal. Satanás, el enemigo,
y que es definitivamente vencido con la muerte de Jesús. En el resto de la vida de Jesús, Satanás no se presenta solo, como en el desierto, sino también a través, como dijimos, de las personas. Terminamos ahí esta primera parte, continuaremos la próxima con el viaje a Galilea, con el ministerio de Jesús en Galilea.